Hay personas que pasan toda su vida intentando encontrar su identidad. Y luego está Frank Abagnale, el único hombre que vivió la vida como si fuera cosplay de identidades, cambiando de rol como si fuera otro personaje cada semana. Antes de los 21, Frank empezó su speedrun de profesiones: médico, piloto, abogado. Pero Frank no nació siendo un genio del crimen. Ese no es un caso de inteligencia, es un caso de cómo el sistema nunca estuvo preparado para él. El problema no es lo que hizo Frank Abagnale, es que nadie se dio cuenta durante años. Este hombre no jugó la vida, la hackeó. Frank Abagnale no era un genio del crimen, era un error del sistema que nadie vio venir. Él había entendido perfectamente algo que la mayoría de las personas nunca cuestionaría: cómo funciona la confianza humana. Imagina entrar a un banco no con una pistola, sino con una sonrisa y una credencial falsificada, hecha con una pegatina de juguete. Él no robaba dinero, él robaba nuestra capacidad de dudar de quien viste un uniforme. Frank nació en 1948 en Estados Unidos. Su infancia era normal, familia común y corriente, una vida sin problemas importantes. Escuela normal, sin señales de criminalidad. Pero hay algo donde se desmarca Frank. Es una persona muy observadora. Desde niño, Frank empezó a notar cosas que los otros no veían: cómo los adultos hablaban, cómo se comportaban para parecer importantes, y cómo el respeto cambiaba según la ropa o el uniforme. Cómo la gente confiaba automáticamente en ciertas figuras. Él entendió que la gente cree en las apariencias antes que en la realidad. Cuando Frank es adolescente, sus padres divorcian y ahí, como cualquier adolescente, le preguntan: ¿quieres vivir con mami o con papi? Y él decidió vivir con el caos. A ver, seamos sinceros, la mayoría de los adolescentes, cuando sus padres se divorcian, se encierran a jugar videojuegos o escuchar música triste. Frank no. Frank decidió que el mundo era su patio de recreo y que el sistema era su juguete favorito. Empezó haciendo pequeñas trampas, cheques aquí, una mentira por allá, y se dio cuenta de algo ridículo. Si caminas con suficiente cara de "yo sé lo que estoy haciendo", nadie te va a cuestionar nada. Es que piénsalo, Frank no era un genio del crimen de película con planes maestros a La Casa de Papel. Era más bien el chico que entendió que los adultos son básicamente niños grandes que necesitan que alguien les diga qué hacer. Y él estaba más que feliz de ponerse su uniforme. Es que, ¿se imaginan el nivel de descaro? El tipo no tenía ni 20 años y estaba jugando a los Sims en la vida real. Pero con gente de verdad. Fue su arco de entrenamiento tipo Naruto, pero en lugar de aprender jutsus, aprendió a clonar cheques y a hablar con una seguridad que haría que hasta Aizen dudara de sus planes. Imagínatelo, entras al banco con la seguridad de un usuario de Jujutsu Kaisen usando su expansión de dominio, y el cajero, en lugar de pedirte el título, está ahí como si lo hubieran hecho un Genjutsu nivel Itachi. ¿Usted es el piloto experto? Sí, por supuesto. Pase por aquí, capitán. Es que es ridículo. Frank descubrió que la confianza humana es una vulnerabilidad nivel Windows 95. Solo necesitas una corbata y una postura de "tengo prisa" y boom, ya estás adentro. ¿Que quería jugar a ser médico? Pues se hizo pasar por un supervisor en un hospital de Georgia y, ojo, el tipo no se inventó un título de Harvard, lo que hizo fue algo mucho más audaz. Falsificó sus credenciales y, como tenía un ojo increíble para observar, aprendió el lenguaje médico tan rápido que, cuando le preguntaron algo, simplemente delegaba el trabajo real a los internos. Era como si estuviera usando un puto cheat code para no tener que operar a nadie nunca. Y luego de abogado, tampoco se complicó con Harvard. Falsificó un expediente académico de la Universidad de Columbia y entró a trabajar en la oficina del fiscal general en Luisiana. Imagínate estar ahí, entre abogados reales que se mataron estudiando, mientras Frank simplemente actuaba con tanta confianza que nadie se atrevía a cuestionar si realmente sabía de leyes. Era como si estuviera en un episodio de Classroom of the Elite, donde el protagonista manipula todo el sistema sin que nadie sepa cómo. Pero claro, después de jugar a tantas profesiones, decidió que era hora de subir el nivel. Miró al cielo y dijo: ¿saben qué? Voy a ser piloto de Pan Am. Y ahí es donde empezó su arco más loco. Lo que hizo Frank fue una de las jugadas más atrevidas de la historia. Se informó sobre cómo funcionaba la aviación y falsificó una licencia de piloto de la FAA, pero el verdadero truco no fue el papel, fue el uniforme. Consiguió un uniforme de piloto de Pan Am y, con una actitud que ni el protagonista de Solo Leveling tendría, se presentó en el aeropuerto y accedió al dead heating. Dead heating. Mm, Deadheading. En pocas palabras, es cuando un tripulante de aerolínea viaja como pasajero en un vuelo comercial para trasladarse a otra ciudad. Y obviamente totalmente gratis. Frank no solo voló gratis por todo el mundo usando el programa Deadheading. sino que también estafó al sistema bancario por miles de dólares.
Él sabía que en ese entonces la gente veía a un piloto y automáticamente asumía que era alguien de confianza, un héroe del cielo. Así que nadie, absolutamente nadie se atrevía a pedirle pruebas de quién era. Era como si Frank tuviera activado un cheat code de invincibilidad. Viajó a más de 25 países usando identidades falsas, moviéndose como un ninja. Pero como en todo buen anime, el antagonista principal, el FBI. El agente que lo perseguía no iba a parar hasta verlo tras las rejas, convirtiendo la vida de Frank en una persecución de alto voltaje que duró años. La persecución fue de alto voltaje, pero todo speedrunner llega a su nivel final. El agente encargado de darle caza era Joseph Shea. Para Frank, Shea era como el L de su serie, un tipo inteligente, incansable y que no paraba hasta tenerlo acorralado. La persecución duró años y cruzó fronteras. Frank fue finalmente capturado en 1969 en Francia, gracias a que una azafata lo conocía y lo reconoció. Después de su arresto en Francia, Frank fue extraditado y pasó un tiempo en prisiones de varios países, incluyendo Francia, Suecia y finalmente Estados Unidos. En total estuvo encarcelado unos 5 años, y aquí viene el plot twist definitivo que nadie vio venir. En 1974, el gobierno de los Estados Unidos le hizo una oferta que era imposible rechazar: salir de prisión antes a cambio de trabajar para ellos. Frank aceptó. Imagínatelo, el chico que se hizo millonario estafando bancos ahora se sentaba en una oficina del FBI, enseñándoles a los agentes cómo protegerse exactamente de los trucos que él mismo usaba. Fue como si el villano más astuto del juego decidiera que en lugar de destruir la aldea, ahora iba a cobrar un sueldo por ser el jefe de seguridad. Frank no solo se salvó de una vida tras las rejas, sino que se convirtió en una leyenda de la seguridad bancaria. Pasó de ser el error del sistema a ser el mayor consultor del gobierno. Su caso nos deja una lección final: la realidad siempre supera a la ficción, y a veces para atrapar al mejor impostor, tienes que contratarlo.